La verdad que el Ministerio de Educación tiene esta obra hace el mes de julio y la estamos haciendo recorrer la geografía de la provincia y por supuesto contamos con la buena voluntad y predisposición de los intendentes que también organizan este tipo de eventos para que no solo los alumnos del secundario y los alumnos de los últimos cursos tengan la vivencia en 33 banners que consta la obra de quien fue en vida Eva Perón y la obra que desarrolló en vida, sino también fue que para la gente de la localidad del interior pueda tener acceso a una obra que es importante y que en el país de esta obra hay solo 4 que son itinerantes. Otra hoy está recorriendo la provincia de La Pampa y otra que está recorriendo el Chaco, nosotros en Córdoba y si no me equivoco hay una que está recorriendo Santa Cruz en este momento. Así que nos interesa, bueno, es una historia tan reciente que no está escrita, que nos interesa como Ministerio de Educación que se difunda y que los alumnos también tomen una posición crítica y una posición personal de quién fue Eva Perón, porque hoy en los textos de historia, esta historia de digo tan reciente no está escrita. Bueno, además una mujer que ha trascendido las barreras de lo ideológico y las barreras también del país, ¿no? Así es. La importancia en serio de que todos conozcan la vida de esta mujer. Ha sido declarada el año pasado Mujer del Bicentenario, ha sido declarada no solo por la Presidencia de la Nación, sino por el Congreso de la Nación, entonces nos parece que es importante que quien no la conoce todavía pueda tener una opinión, formar una opinión. Y por supuesto hay mucha gente grande que ha vivido aquella época, mucha gente que ha conocido la obra y bueno, repito, en estas imágenes que van a encontrar hoy pueden recordar parte de esa obra y del trabajo que esta mujer hizo sin cargo alguno. Esto también es importante destacar. Y decir también que para nosotros como ministerio y desde lo institucional también la presentamos en el marco de su trascendencia más allá de un partido político y como vos bien lo decías, fuera de lo ideológico. Tulumba no quiso quedar afuera de esta muestra y se la quiere transmitir a sus pobladores. Sí, no solo por lo que significa Tulumba, sino porque está en una casa especial para lo que fue la vida de Eva, que es la casa de su confesor y guía espiritual, que es el padre Hernán Benítez, así que para nosotros es un orgullo y sobre todo empezar a mostrar este centro de interpretación con este tipo de muestras y con esta calidad de muestras realmente nos llena de orgullo, así que un agradecimiento al Ministerio de Educación y a todo el público que se va a dar cita y a los chicos que la disfruten y que la empiecen a estudiar. ¿Cuánto tiempo va a durar la muestra? La muestra va a estar acá unos pocos días, hasta el día domingo, ¿tengo entendido? Hasta el día domingo y después seguramente irá para otras localidades. El próximo itinerario continúa con Villa María y luego hay varias localidades pedidas, así que vamos a tratar de cumplir en este cronograma que hemos hecho. Tenemos que devolver la muestra a mediados del mes de septiembre, así que vamos a tratar de llegar a donde más podamos y contar con la predisposición, como decía el intendente, y la verdad que aprovecho este medio para felicitarlo públicamente porque estamos en la casa de quien fue el confesor de vida de Eva Duarte Perón, así que para la historia es importante esto. Un lugar importante seguramente en lo que fue la vida de Eva Perón, alguien que en ella inspiró confianza para que bueno, pudiera ser parte o pudiera dejar lo que pudo dejar Eva espiritualmente también. Además historia muy viva e historia no lejana porque fue una mujer que recorrió todos los rincones del país, ¿no? Entonces creo que cada habitante que la pueda recordar la ha podido ver, ¿no? También, entonces que esté acá es muy importante. Sí, para nosotros es un gran orgullo y esperemos que la comunidad, como ya estoy viendo, va a acompañar a los chicos de las escuelas y bueno, invitar a toda la gente, a toda la audiencia para este fin de semana y mañana viernes, desde que va a estar la muestra aquí en el Centro de Interpretación. ¿Va a estar abierta todo el día? Todo el día. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias.